que está sentado en el trono, y al Cordero sea el honor, sea la gloria, sea la honra, sea el dominio por los siglos de los siglos. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti, al que está sentado en el trono, y al Cordero sea el honor, sea la gloria, sea la honra, sea el dominio por los siglos de los siglos. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios,
imagen. Él te creó y por la sangre de Jesucristo te ha rescatado en su inmenso amor. Debes amarle, oh alma mía. Eres la esposa de mi Señor. Por eso entrégate sin más reservas, que sin reservas por ti se dio. Jamás olvides, oh alma mía, las maravillas de tu Hacedor, que por su muerte te dio la vida y eternamente salvación. Oh alma mía, oh alma mía, oh alma mía. Señor les bendiga, hermanos y amigos. Les saludamos una vez más a través de estos medios, esperando que se encuentren bien donde quiera que se encuentren. Y vamos a dar inicio a lo que es la palabra del Señor en esta hermosa hora. Y voy a pedirles que abran conmigo sus Biblias y vamos a leer en el libro de Hechos 16, los versos 23 al 31. Amén. Preparen todas sus Biblias y luego después, pero primeramente estaremos orando, haciendo una oración. Vamos a darle gracias a nuestro Dios en esta hermosa hora. Amén. Oramos, digámosle: Padre Santo que estás en el cielo, Señor, en esta hermosa hora, Padre Santo, te damos, Señor, muchísimas gracias, Padre, por el privilegio, Señor, que nos das, Padre Santo, de una vez más, mi Dios, poder, Señor, venir delante de tu presencia, Padre Santo, a través, Señor, de estos medios, Padre. Te pedimos, Señor, que nos bendigas, Señor, que nos hables, Padre Santo, a través de tu palabra, mi Dios. Te pedimos, Señor, por aquellos, Padre, que se encuentran tal vez, Señor, enfermos en sus hogares, Padre Santo. Bendíceles, Señor, donde quiera que ellos estén, Padre. Te pido, Señor, en el bendito nombre, Señor, de tu Hijo amado Jesucristo, que, Padre Santo, uses mi vida, Padre. Que nos bendigas, Padre Santo, con tu palabra, mi Dios, en el bendito nombre, Padre amado, de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Amén, Padre Santo, y amén. Gloria a Dios. Y así, hermanos y amigos,
Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos y estaremos leyendo Hechos 16, versos 23 al 31 en esta hora. Aleluya. Le damos la bienvenida a todos aquellos que se están agregando a esta página, amén, para poder ver y escuchar las predicaciones de nuestra iglesia, amén. Así dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo número 23 dice: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que les guardase con seguridad, el cual recibió este mandato y los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Y despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Gloria a Dios. Dejamos hasta ahí la palabra de nuestro Dios en esta hora. Y hermanos y amigos, en esta hora, fíjense bien, queremos hablar, hermanos, de lo que son las grandezas, hermanos, de nuestro Dios en nuestras vidas. Amén. Las grandezas, hermanos, de nuestro Dios en nuestras vidas, y pensando, fíjense, de esta manera, en este día, fíjense bien, de que nosotros, hermanos, a veces vivimos momentos, fíjense bien, en los cuales a veces, hermanos, pensamos que la tenemos pero tan mal, que nos pensamos que estamos, a veces nos sentimos hasta derrotados a veces. Fíjense bien, por las situaciones que a veces nos rodean, por las situaciones que a veces nos vienen a nosotros. Pero fíjense bien de que nosotros, hermanos, vamos a ver en este momento, y vamos a ver, fíjense bien, en qué es lo que usted y yo, fíjense bien, estamos agarrados nosotros, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo. Estamos agarrados nosotros, hermanos, de nuestro Dios, y Él, hermano, a nosotros nos tiene grandes cosas preparadas. Fíjense bien, estos dos hombres, Pablo y Silas, creo que cada uno de nosotros sabemos, fíjense bien, quién era Pablo, ¿verdad? Y quién era Silas. Pablo, hermanos, a un tiempo fue un perseguidor de lo que era la iglesia del Señor. Él, hermanos, hacía y deshacía con los cristianos en algunos tiempos, pero fíjense, ahora las cosas cambian, hermanos, y ahora él es un hombre cristiano, hermanos, una persona que verdaderamente ama, hermanos, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y de igual manera con su compañero Silas. Fíjense bien, ellos, hermanos, se encuentran siempre, hermanos, en momentos predicando, fíjense, gozándose, y luego también llegan a momentos, hermanos, en los cuales se sienten, fíjense bien, a causa de la palabra, los agarran, los golpean, los maltratan, los azotan, dice aquí la palabra del Señor, fíjense bien, pero eso no detiene, fíjense bien, al cristiano. Eso no detiene, nunca detuvo a Pablo, ni nunca nos debe de detener a nosotros. No es que nos vayan a agarrar a nosotros, ¿verdad? Y nos vayan a dar una golpiza uno de estos días, para nada. Eso ya no sucede, gracias a Dios. Fíjense bien de que yo no conozco a nadie que haya sido golpeado por ser una persona cristiana. Pero fíjense bien, a veces nosotros, fíjense, nos vienen momentos difíciles a nuestras vidas y queremos, con el primer momento, queremos correr. Aquí, hermanos, nos damos cuenta de estos dos hombres que de Pablo y Silas, fíjense bien, habían sido azotados, y dice la palabra del Señor de que los fariseos les dieron órdenes, fíjense bien, a este carcelero, a que los guardara, que los pusiera, ¿verdad?,
como que si ellos fueran unos grandes criminales, unas personas que fueran, ¿verdad?, que hubiesen cometido unos crímenes tremendos. Le dijo: agarre a estos y guárdelos, asegúrese que usted mismo los va a cuidar y póngalos en un lugar donde ellos no puedan escaparse. Vino este hombre, hermanos, y los agarró y hizo exactamente como le había dicho, le habían mandado a él. Los agarró y dice la palabra del Señor que los metió hasta lo más hondo, lo más atrás, lo más de para allá, el cuarto de más atrás. Ahí los puso en la cárcel, ahí los metió. Y aparte de eso, dice la palabra del Señor aquí que les aseguró, dice, los pies en el cepo, dice, o sea, los amarró. Y una cosa tan tremenda, hermanos, nos vamos a dar cuenta nosotros en este momento, es de que a pesar, fíjense bien, Pablo nos da un ejemplo a nosotros de que a pesar de la manera en cual ellos, hermanos, se encontraban, porque fíjense bien, habían sido azotados, les habían golpeado con, ¿cómo se llama esto? Les habían dado muchos latigazos, ¿verdad?, con un látigo. Y dice la palabra del Señor, nos dice de que los romanos no podían dar más de 39 latigazos, si no, pues la gente podía morir. Pero ellos, hermanos, habían sido azotados tremendamente. Y se supone, fíjese, de que sus espaldas, hermanos, estaban enllagadas, tal vez, golpeadas, heridas, hermanos. Estos hombres pobrecitos tenían que estar pasando una agonía tremenda. Pero ese no es el caso que nos muestra la Biblia a nosotros, fíjense bien. No es el momento, hermanos, que nos muestra la Biblia a nosotros, sino que nos muestra algo, hermanos, muy diferente. Sí, se me imagina que estaban ellos adoloridos, pero el amor, fíjense bien, al evangelio, el amor, fíjense bien, que lo había llevado a ellos a ese momento, a encontrarse, hermanos, en la cárcel, azotados, golpeados, heridos, hermanos, y amarrados de los pies en el cepo. Imagínense bien, ellos, hermanos, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo los había llevado ahí, a ese momento. Pero fíjense bien, hermanos, de que la Biblia a nosotros nos muestra algo diferente en ellos. A pesar de que estaban así, hermanos, ellos estaban gozándose a través de los problemas, de sus dolores. Ellos estaban gozándose. Ellos sabían bien en quién ellos habían creído. Ellos sabían bien en quién, hermanos, estaba la fe de ellos. Y a ese, hermanos, es el punto al cual queremos llegar nosotros en este día. Tenemos que ver, hermanos, nosotros en nuestra fe en quién está puesta. Y ese siempre tiene que ser, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, amén. Y en esta hora, hermanos, que el Señor sea, fíjense bien, el que vea el corazón nuestro, hermanos, y que yo sé que Él conoce, pero que Él vea, hermanos, nuestro corazón, y que verdaderamente, hermanos, vea que nuestra fe está en su Hijo amado Jesucristo, de que su muerte, hermanos, no fue en vano. Aquí Pablo y Silas, hermanos, ellos estaban asegurándose de que la gente supiera, amén, de que la gente se diera cuenta que la muerte de Jesucristo, hermanos, no había sido en vano, de que había una salvación en la resurrección, hermanos, de Jesucristo, amén. Y fíjense bien, aquí dice el versículo número 25, dice, pero dice, a medianoche, dice, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos oían. Primeramente habían sido agarrados, apresados ellos dos, ¿verdad?, por predicar la palabra del Señor, por enseñar a la gente, fíjense bien, de que Jesucristo a través de su muerte les podía dar una salvación a ellos. Ahora, hermanos, en los momentos estos, ellos dicen de que cantaban, oraban. No era la cárcel el momento, fíjense bien, en la situación en la que ellos se encontraban, no era el momento adecuado para, digamos, algunas personas podrían decir, para orar y para cantar. Pero fíjense bien, no importa nosotros dónde estemos, no importa nosotros dónde nos encontremos, hermanos, siempre es el momento adecuado para una oración a nuestro Dios y para cantarle. Dice la palabra del Señor de que si alguno de nosotros está necesitado, ore. Estos dos estaban necesitados. Si alguno de nosotros está contento, alegre, cántele una alabanza al Señor.
Y eso, hermanos, es lo que estos dos hombres hacían. Y lo hacían, hermanos, con la intención de que la gente también alrededor de ellos, porque era una cárcel, había más personas ahí, se dieran cuenta de que Dios, hermanos, estaba con ellos, de que Jesucristo, hermanos, estaba con ellos, de que aquel en el cual ellos habían creído, hermanos, estaba con ellos. Entonces, hermanos, ellos orando, dice, a medianoche, imagínense, estamos hablando, hermanos, desvelándose. Y a veces nosotros, fíjense bien, no queremos pasar más de una hora tal vez leyendo la Biblia. Nos ponemos a ver, si yo hablo por mí, a veces yo me pongo a leer la Biblia, hermanos, y a la hora yo ya tengo los ojos pesadísimos de un sueño tremendo que me entra. Es algo tremendo y es algo con lo cual yo estoy luchando. Pero fíjense bien, hermanos, nuestro Dios, hermanos, en ese momento se estaba dando a conocer, hermanos, a todos, también a aquellos prisioneros, a aquellos hombres que tal vez estaban necesitados de oír, y ellos estaban escuchando a Pablo y a Silas, hermanos, orando y cantando, alabando al Señor, a pesar, hermanos, de en el momento que se encontraban. Nosotros a veces, hermanos, también nos encontramos en momentos difíciles. Fíjense bien, y algunos de nosotros buscamos, fíjense, a alguien, ¿verdad? Buscamos de nuestro pastor que vaya y ore por nosotros, buscamos de los ancianos que vayan y oren por nosotros. Pero, hermanos, y gloria a Dios por eso, porque es como debe de ser. Pero fíjense bien, nosotros en los momentos difíciles también de igual manera tiene que salir de nosotros, hermanos, el adorarle, el alabarle, el cantarle a nuestro Dios en momentos difíciles, porque para el cristiano no deben de haber momentos difíciles. Sí lo van a ver, pero no deben de hacerse más grandes que nosotros, amén. Y entonces dice aquí el versículo número 6, entonces dice, sobrevino de repente un gran terremoto, dice, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas de la cárcel, y las cadenas, de todos se soltaron. O sea, hermanos, de que Dios estaba ahí. Dios, hermanos, estaba escuchando. Él estaba viendo a sus hijos, hermanos, en la manera que ellos se encontraban, y Dios decidió, hermanos, darse a conocer. A través de este terremoto, hermanos, nos damos cuenta nosotros de que Dios estaba ahí. Porque ¿qué más pudo haber pasado con ellos? Fíjense bien, tal vez la cárcel, las paredes les hubieran caído encima. A través de ese terremoto los hubieran matado a todos de un solo. Pero no. La palabra del Señor, hermanos, nos dice de que ellos, hermanos, dice que las cadenas de sus pies se les soltaron, las puertas de las cárceles fueron abiertas, y todas las personas, fíjense bien, ninguno salió heridos. Todos estaban bien, todos, hermanos, estaban, hermanos, bien, porque Dios, hermanos, estaba ahí cuidando, hermanos, de sus hijos y de todos aquellos que iban y tenían que escuchar la palabra del Señor. Despertando, dice el carcelero, y viendo que todas las puertas de la cárcel estaban abiertas, dice, sacó la espada y se iba a matar. Una de las cosas tremendas es de que a este hombre le habían dado un cargo, fíjense bien. Como carcelero, él tenía que cuidar a las personas y asegurarse de que nadie se le fuera, de que nadie se le escapara. Y a él especialmente le habían dado el cargo de Pablo y Silas. Cuando él, imagínense, porque era la medianoche, estaba oscuro, se despertó en el momento del terremoto, y al él en la oscuridad no ver a nadie y pensar de que todas las puertas estaban abiertas, este hombre dijo, se me fueron todos. Lo que iba a pasar con él es que le iban a quitar su vida. Entonces él decidió, no, antes de que me la quite, me la quito yo. Pero es algo, hermanos, tremendo, hermanos, de pensar de que Dios, hermanos, hace las cosas y las hace, hermanos, de una manera tan, pero tan perfecta, que dice aquí, hermanos, Pablo le dice al hombre a gran voz, diciéndole, no te hagas ningún mal. Cuando él vio que él sacó su espada de su, dice, de la vaina, dice, y se iba a matar, dice, y sacó, dice, la espada y se iba a matar. O sea, él sacó su espada, hermanos, y él a matar se iba. Pero fíjense bien,
Pablo le grita y le dice, no te hagas ningún mal porque todos estamos acá. O sea que nosotros, hermanos, sabemos de que Dios, hermanos, había hecho esto con una perfección tan, pero tan tremenda de que nadie que no nos dice la palabra del Señor por qué estos hombres no corrieron. Porque si hubiera sido un prisionero en estos días acá, se abre una puerta y todos corren. Pero en esos momentos, hermanos, lo que había abierto las puertas era nuestro Dios. Amén. Y Él, hermanos, había puesto en ellos el que ninguno de ellos decidiera, hermanos, correr. De que ninguno de ellos, hermanos, decidiera irse de ese lugar. Porque, hermanos, si uno de ellos escapaba, entonces la gente no iba a poder ver, fíjense bien, la gloria de nuestro Dios. Y Jesucristo, hermanos, acá, nuestro Dios, hermanos, acá, hizo que todas las puertas se abrieran, desató a todos los prisioneros, pero ninguno de ellos se fue y se quedaron ahí. Fíjense bien, una de las cosas es de que este carcelero, cuando oyó la voz de Pablo, ya no hizo nada. Cuando vio que todos estaban ahí, se quedó sin palabras el hombre. Pero de repente, fíjense bien, dice el versículo número 29, dice, él entonces dice, pidiendo luz, fíjense bien, se precipitó dentro, dice, adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. ¿Qué más, hermanos, podía hacer este hombre? ¿Qué más, hermanos, podía hacer alguien que ha visto, hermanos, a primera mano un milagro de Dios? ¿Qué más puede hacer uno delante de eso? Así de que, hermanos, vemos acá de que este hombre, fíjense bien, carcelero, yo creo que él había escuchado antes sobre quién era Jesucristo. Había escuchado tal vez a Pablo hablarle a algunas personas. Y él sabía a quién era, a quien él tenía también ahí. Él sabía que Pablo había sido uno de ellos, uno de aquellos que perseguía, hermanos, a la iglesia del Señor. Pero que ahora, hermanos, era un hombre cristiano y ahora él lo tenía allí en esa cárcel. Él sabía todo esto. Y de esta manera, fíjense bien, es que él se pone de rodillas delante de Pablo. Ahora las cosas han cambiado para él. Ahora, hermanos, viendo la obra de Dios hecha en Pablo y en Silas, las cosas cambian. La manera, hermanos, de ser de él al ver que ninguna de las personas se ha escapado, él empieza, fíjense bien, a creer en Dios. Él empieza, hermanos, a creer en aquello que Pablo y Silas andaban predicando. Aquí, hermanos, sucede algo tremendo. Fíjense bien, el carcelero se pone a los pies de ellos y ahora la situación cambia y él viene y les dice, señores. Ahora, hermanos, ya no son ellos prisioneros, ahora son unos señores. Ahora, hermanos, él se dirige a Pablo y a Silas, hermanos, con un respeto, hermanos, que verdaderamente ellos se merecían desde un principio, pero que él no lo podía ver. No podía este hombre ver, hermanos, lo que Pablo y Silas verdaderamente eran, pero ahora sí lo veía. Y fíjense bien, conociendo él lo que Pablo y Silas predicaban, decían, porque yo como les digo, yo creo que él tuvo que haber escuchado, fíjense bien, a esa mujer que tenía el don de adivinanza que decía, fíjense bien, él tuvo que haber escuchado las voces de esta mujer, porque dice la palabra del Señor que esta mujer daba grandes voces diciendo, dice, estos hombres son siervos de Dios, del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Él tuvo que haber escuchado eso, hermanos, en algún momento. Pero ahora, hermanos, él estaba viéndolo así, personalmente, viendo a Pablo y a Silas, hermanos, ser salvados por Dios. Entonces él le pregunta, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú
y tu casa. Esas últimas palabras que se leían acá en este verso 31, hermanos, nosotros las hemos estado escuchando por muchísimos años. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Palabras famosas, palabras, hermanos, que hemos escuchado a muchos predicadores, a muchos hermanos decírselas a personas que no conocen de Dios todavía. Entonces, el momento, hermanos, que pasó este hombre, los dos, Pablo y Silas, difíciles, y el momento que pasó también este hombre tan difícil que se iba a quitar también su vida. Hermanos, se puede tal vez comparar a momentos, hermanos, por los cuales nosotros también tal vez estemos pasando. Hace algunos años yo conocí a un muchacho aquí en Sunnyvale. Estábamos haciendo un trabajo ahí y este muchacho recibió una llamada por teléfono. Vamos a ser breves. Él recibió una llamada, pero como él estaba trabajando, él no pudo contestar esa llamada. Cuando él terminó de hacer el trabajo que estaba haciendo, estaba en una escalera. Él se bajó de esa escalera, hermanos, y vio su teléfono y vio que había tenido una llamada y un mensaje también le había caído, le había dejado, la persona que le llamó le había dejado un mensaje. Y en ese mensaje decía: si tan solo tú hubieras contestado mi llamada. Y eso fue todo lo que le decía ahí. Cuando él se dio cuenta que quién era, él trató de volver a llamar, porque era su mamá la que le había dejado el mensaje. La señora se tomó su vida. El problema por el cual ella estaba pasando nosotros no lo conocemos. Él decía que ella tenía problemas mentalmente, pero ¿qué clase de problema tendría ella para haberse quitado su vida? Y la manera, hermanos, en que terminó esto es de que toda la familia le echó la culpa a este muchacho. Le echó la culpa a él, diciéndole: ¿por qué no contestaste esa llamada? El muchacho estaba trabajando, nunca se imaginó que tal cosa iba a suceder. Nosotros, hermanos, tenemos de que pensar también en nosotros, en nuestras vidas, y pensar que hay muchas personas, fíjense bien, que están pasando momentos difíciles, que piensan, hermanos, de que ya no hay ni una salida, de que no hay nada, hermanos, que les pueda dar, hermanos, una solución a los problemas que ellos tienen. Este hombre que estaba cuidando a Pablo y a Silas, este guardia, estaba, hermanos, cuidándolos a ellos. La idea, la mente de él, la mentalidad de él fue sacar su espada, hermanos, y matarse él mismo. Pero fíjense, para él, hermanos, hubo una salida, y esa salida, hermanos, fue Jesucristo. Dice la palabra del Señor más adelante de que después de eso él y su casa, todos ellos, hermanos, fueron salvos, fueron bautizados, todos ellos creyeron. Eso no quiere decir, hermanos, de que las personas van a ser salvas porque alguien en la familia es cristiano. Eso no, cada quien tiene que decidir por sí mismo si quiere o no quiere ser cristiano. Pero usted no se va a salvar porque su tía es cristiana, o porque su tío es cristiano, porque su abuela es cristiana. Usted no se va a salvar. Usted tiene que decidir usted mismo, usted por sí mismo. Entonces los momentos, hermanos, difíciles que vienen a nuestras vidas son a veces muy tremendos. Este muchacho que les digo que yo conocí, Chris se llama él. Él pasó unos momentos difíciles el resto de su vida. Yo pienso que todavía sigue con eso. Todavía hay personas en su familia que le siguen acusando de que por culpa de él su mamá está muerta. Pero fíjense bien, no es eso, no es culpa de él, sino que son momentos, hermanos, por los cuales las personas pasan, y cuando no tienen a Dios en sus vidas, hermanos, hacen cosas que verdaderamente, hermanos, hacen daño a las otras personas. Si necesitamos nosotros, hermanos, de alguien que ore por nuestras enfermedades, por nuestros problemas,
por todo lo que nosotros estemos pasando, hermanos, busquemos, fíjense bien, a alguien. Siempre hay alguien alrededor de nosotros que es, hermanos, cristianos. Siempre hay una persona que yo sé que si usted es un amigo en este momento que está escuchando este mensaje, yo sé que usted conoce a alguien que es cristiano. Busque de él cuando usted tenga problemas y él va a orar por usted. Y si usted necesita verdaderamente, hermanos, una solución a su problema, busque a Jesucristo. Él es la única solución. Él es el único que tiene la respuesta a todo problema en nuestro ser. Nosotros, hermanos, a veces no pensamos en Jesucristo. Primero pensamos en los doctores cuando estamos enfermos. Pero fíjense bien, sí, busquemos de los doctores, pero busquemos a nuestro Dios primero. Jesucristo, hermanos, es quien nos puede sanar. Él es quien nos puede salvar. Él es, hermanos, quien puede perdonar nuestros pecados. Busquemos de Él. Jesucristo es, hermanos, nuestra solución. Pablo fue al grano, como podemos decir, con este hombre. Cuando él preguntó, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Él le dijo, cree en Jesucristo y serás salvo, le dijo, tú y tu casa. Así es de que, amigo, en esta tarde yo le digo, en esta hora yo le digo, crea en Jesucristo y será salvo usted y su casa. Crea en Jesucristo y será usted sanado de toda enfermedad. Crea en Jesucristo y todas sus necesidades, hermano, dejarán de ser. Crea, porque Jesucristo, hermanos, es la única solución. Jesucristo es lo único que nosotros necesitamos en nuestras vidas. Amén. Vamos a orar en esta tarde. Oramos. Digámosle, Padre Santo, que estás en el cielo, Señor, en esta hermosa hora, Padre amado, te damos, Señor, muchísimas gracias, Padre, por este momento, Padre Santo, que nos has dado, Padre amado, de poder, Señor, leer, Señor, compartir, Padre Santo, tu palabra. Gracias te damos, Señor, por todo, Señor, lo que tú haces, Padre Santo, en nuestras vidas, mi Dios. Gracias, Padre, porque sabemos, Señor, que en los momentos más difíciles, Padre Santo, tú ahí estás con cada uno de nosotros, Padre. En este momento, Padre, yo te pido, Señor, por aquellos, Padre Santo, que aún, Señor, todavía no te conocen, Padre. Mira, Señor, por ellos, Padre Santo. Mira por aquel amigo, Padre Santo, que tal vez, Señor, ha escuchado, Señor, ha visto, Señor, este mensaje, Padre. Yo te pido que seas tú, Señor, con él, Padre Santo. Bendícele, Señor, santifícale, Padre. Si él necesita en este momento aceptarte a ti, Señor, en este momento, yo te digo, Padre, recíbele, Padre Santo. Recibe la vida de este hermano o esta hermana que en este momento está levantando su mano, Padre Santo. La ponemos, Señor, en tus manos, Padre, confiando, Señor, de que tú harás, Señor, una obra, Padre Santo, en cada uno de ellos, Padre. En el bendito nombre, Señor, de tu Hijo amado Jesucristo, Padre Santo. Amén, Señor, y amén. En el bendito nombre, Señor, de tu Hijo amado Jesucristo, hermanos, yo les digo hasta pronto. Amén.